Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el lunes, queridos hermanos, la primera lectura del libro del Deuteronomio, que no olvidemos significa segunda ley, sigue dando, a través de Moisés, las últimas recomendaciones a su pueblo. Ya se acerca el final de la travesía del desierto. Y lo hace con una lógica muy hermosa. Dios nos ha amado. Ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra, ese que se enamoró de vuestros padres, los amó y escogió a vosotros entre todos los pueblos. Ahora corresponde a aquellos que son los hijos de la primera generación corresponderle a Yahvé. Los verbos se suceden: que temas al Señor, que sigas sus caminos, que le ames, que le sirvas, que guardes sus preceptos, que te pegues a Él. Moisés concreta una vez más el amor a Dios relacionándolo con el amor al prójimo, ya que Dios no es parcial ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al forastero dándole pan y vestido. Y también nosotros debemos hacer lo mismo, amar al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto, dice Moisés. La lógica de Moisés sirve también para nosotros, que hemos experimentado el amor de Dios, cuidado y todavía no más que los israelitas. Porque en Cristo Jesús, Dios nos ha elegido para hijos suyos y nos ha dado la plenitud de la libertad y de la salvación. Nosotros sí que podemos decir con el salmo que complementa la primera lectura: glorifica al Señor, alaba a tu Dios, que ha puesto paz en tus fronteras. Y amar a Dios, servirle, seguir sus caminos, es la clave de la verdadera felicidad para cada persona y la clave de la armonía y la verdadera prosperidad para cualquier comunidad. Esos caminos de Dios no son solo de oración y de culto, sino también de justicia y de caridad. Es lo que Moisés dice cuando refiere circuncidar el corazón, que es una invitación a que sepamos cortar por lo sano. Cuando un médico nos dice que hay que operar, que hay que extirpar algo de nuestro cuerpo para el bien del resto, no dudamos en obedecerle. Y cuando nos lo pide la salud espiritual, extirpamos también esa amistad, extirpamos también esa mala costumbre, extirpamos también esas malas palabras, extirpamos también esas cosas que se han ido pegando en nuestra vida, que vemos como normales y que sin embargo son como un cáncer, que van poco a poco posesionándose de toda nuestra vida espiritual. El texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 17 nos presenta, después de un nuevo anuncio de su muerte y resurrección, que entristece mucho a los discípulos, un pasaje singular que refiere al pago de un tributo por parte de Jesús.
Ya desde tiempos de Nehemías era costumbre que los israelitas mayores de 20 años pagaran cada uno una pequeña ayuda para el mantenimiento del templo de Jerusalén. 2 dracmas en una moneda griega o 2 denarios en moneda romana. Era un impuesto que no tenía nada que ver con los que pagaban a la potencia ocupante, los romanos, y que recogían los publicanos que tenían tan mala fama. Jesús pagaba cada año este didracma a favor del templo, como afirma enseguida Pedro. Cumple las obligaciones del buen ciudadano y del creyente judío, aunque como él mismo razona, el hijo no tendría por qué pagar un impuesto precisamente en su casa, en la casa de su padre. Pero para no dar motivo de escándalo y crítica lo hace. En otras cosas no tiene tanto interés en no escandalizar, por ejemplo el sábado o el ayuno. Pero no se podrá decir que apareciera interesado en cuestión de dinero. Lo del pez resulta difícil de explicar. Probablemente se refiere a una clase de peces con la boca muy ancha y que a veces se encontraban con monedas tragadas. En esta ocasión encuentra un estáter que valía 4 dracmas, lo suficiente para pagar por Jesús y por Pedro, con quien se ve que tiene una relación muy especial. Es un pequeño episodio que nos recuerda por una parte cómo Jesús se encarnó totalmente en su pueblo, siguiendo sus costumbres y normas. Cuando fue circuncidado, presentado por sus padres en el templo, pagando la ofrenda de los pobres. También cuando en lo civil recomendó, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Pero la enseñanza principal de Jesús fue cumplir la voluntad del Padre sobre nuestra vida, y por eso les anuncia a los suyos su disponibilidad total ante la misión que se le ha encomendado, que es salvar a la humanidad con su muerte y resurrección. También nosotros tenemos que cumplir las normas generales de convivencia social, también en lo que se refiere a tributos, no solo por evitar sanciones, sino porque la corresponsabilidad con el bien común exige moralmente el pago de los impuestos, así como otras cosas, como el ejercicio del derecho al voto o la defensa del país, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2240. Y de verdad lo cumplimos, porque a veces engañamos y le robamos a nuestra propia tierra cuando no pagamos el impuesto justo, cuando lo evadimos, cuando creemos que podemos según nuestro criterio decidir si pagar o no pagar. Pero cuando se trata de los servicios públicos que se pagan con esos impuestos, entonces sí, corremos a exigir derechos, a que siempre tengamos luz, a que no nos falte el agua, a tener las carreteras en buen estado, a tener una seguridad social al día. Pero así corremos también a pagar nuestros impuestos. Hoy Jesús nos da un ejemplo, no escandaliza, paga el impuesto cuando aún no debía hacerlo. Y nosotros pagamos el impuesto a nivel de sociedad, a nivel de gobierno local o a nivel del gobierno que rige nuestro país. Pero también ayudamos al culto del templo, porque es útil recordar que todos nos deberíamos sentir corresponsables de las necesidades de la comunidad eclesial, colaborando de los diversos modos que se nos proponen. Cuando hay un trabajo que hacer, cuando hay alguna colecta para un fin determinado, cuando necesitamos darle mantenimiento a las cosas del culto, para la formación de los nuevos ministros en la iglesia, cuando hay que hacer una actividad benéfica o para las misiones, ¿somos de los que colaboramos o de los que simplemente, de los que creemos que el asunto no es con nosotros? Pidámosle al Señor que también en estas cosas manifestemos nuestra fe en Él y seamos responsables como ciudadanos en el país o la nación donde vivamos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.